Seguimos con estos temas de la microeconomía y sobre todo lo del equilibrio general apegado al comercio internacional, a la economía internacional. Y siguiendo con el ejemplo de los sectores de las manufacturas y los alimentos, se ha visto que al aumentar el precio, por ejemplo, en el sector de las manufacturas, va a haber más población activa que se va a ofrecer mano de obra hacia ese sector, aumentando su producción, ¿sí? Por tanto, el factor específico al sector cuyo precio relativo aumenta está definitivamente mejor, ¿sí? En este caso, si el factor trabajo es factor que se está empleando en el sector de las manufacturas, entonces el sector de las manufacturas va a estar mejor que el sector de los alimentos. Entonces, para que haya comercio, un país debe encontrarse ante un precio relativo mundial diferente al precio relativo que habría si no hubiera comercio. Vamos a ver poco a poco esto. Sí, como ya se ha visto, un mayor precio relativo provoca un aumento de la producción de manufacturas respecto a la de los alimentos. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de las manufacturas y eso ha movido nuestra recta presupuestaria sobre la frontera de posibilidades de producción, aumentando la producción de manufacturas que la de los alimentos. Igual, en el caso de la demanda de trabajo, esta se ha ampliado generando un incremento más alto un incremento en los salarios más alto en la producción de manufacturas con respecto a los alimentos, haciendo que la gente se desplace hacia el sector de las manufacturas, dejando su trabajo en el sector de los alimentos. Y por tanto, este aumento de la producción en las manufacturas lleva a que la curva de oferta relativa tenga una pendiente positiva, ubicándose su precio relativo en esta posición y su cantidad relativa en esta otra, ¿sí? Pero ¿por qué pueden diferir los precios relativos? Razones pueden ser varias. Vamos a poner las dos principales. La primera, no podemos diferenciar o igualar el concepto de la tecnología entre una economía y otra, ¿sí? Habrá economías que son más intensivas en capital y otras que son más intensivas en trabajo. Por tanto, estas diferencias tecnológicas también implican diferencias en los precios relativos, ¿sí? Con respecto a otros países, ¿sí? Y entre países hay diferenciación en la dotación de los factores de la producción. Acuérdense, no sé si ustedes han visto en sus clases de pensamiento histórico, de cómo se fueron conformando las diferentes economías, cómo se fue dando la economía europea y cómo se fue generando toda la división del comercio europeo, hasta lo que es el descubrimiento del continente americano, la exploración del Asia, la exploración del África, la búsqueda de los recursos naturales. También ustedes se van a dar cuenta cómo se estructuran las economías europeas, la economía de Estados Unidos. Y muchas veces las dependencias de las economías europeas y estadounidenses dependieron mucho de lo que se le llamó la colonia, ¿no? Los procesos de colonización de África hacia el continente americano por la obtención de los recursos naturales, ¿sí? Así igual, los países que como Estados Unidos o Canadá, o Noruega o Dinamarca, Alemania, con pocos recursos naturales, desarrollan otro tipo de economía, otro tipo de tecnología, ¿sí? Teniendo esos diferentes niveles. Por tanto, si la economía doméstica se abre al comercio internacional y se encuentran precios relativos mundiales más altos, ¿sí?
se induce a la economía doméstica a producir relativamente más manufacturas, porque si a nivel mundial se están produciendo manufacturas a precios más elevados, relativos más elevados, entonces la economía doméstica, en este caso, va a tener una ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus precios van a ser bajos con respecto al mundo. Y entonces va a producir la economía doméstica mayor cantidad de manufacturas. A este precio, ¿sí? La economía doméstica exportará manufacturas, pero va a importar alimentos. Hasta aquí se puede decir literalmente a lo que dice Krugman en el libro: el comercio beneficia el factor que es específico al sector exportador de cada país, pero perjudica al factor específico de los sectores que compiten con las importaciones. Es decir, en este caso se están mejorando la condición de las manufacturas, pero se está perjudicando al sector de los alimentos, ¿sí? Porque se están importando más alimentos que manufacturas. En este ejemplo, para ver si hay ganancias gracias al comercio, ahora vamos a suponer que la economía doméstica está en equilibrio. Vamos a ver esto. Bien, como se había dicho, para ver si hay ganancias gracias al comercio, tenemos que suponer que la economía doméstica estuviera en equilibrio. Sea DM el consumo de las manufacturas, mientras QM es la oferta de manufacturas. DA el consumo de alimentos y QA la oferta de alimentos. Entonces vamos a suponer que en ambos sectores, ¿sí?, la economía se encuentra en equilibrio. Es decir, donde la oferta y la demanda son iguales. Y suponiendo que una economía no puede gastar más de lo que gana, entonces el valor del consumo debe ser igual al valor de la producción. En este caso, el valor del consumo agregado de manufacturas y alimentos es igual al valor de la producción de manufacturas y alimentos. En este caso, podemos encontrar que todos aquellos que están sumando pasan a restar, en este caso, la producción de alimentos. Y también en este otro caso, la demanda de manufacturas. Para dejar a los alimentos por un lado y a las manufacturas por el otro. En este caso, vamos a tener que el valor de la importación de los alimentos es igual al valor de la exportación de las manufacturas. ¿Sí? Así se debe de leer. Esta diferencia entre la demanda y la producción en el caso de los alimentos, se lee como importación, donde primero es el consumo y después la producción, es la importación. Y donde es primero la producción y después el consumo, se lee como la exportación de manufacturas. El precio de los alimentos se está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, teniendo en este caso el valor o la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿sí? Lo cual vemos en esta línea. En este caso, estamos viendo que si mientras existe más producción que consumo, entonces esta diferencia en la economía doméstica se va a dedicar a la exportación de manufacturas. Mientras que para este caso, como la producción está por abajo de la demanda de alimentos, entonces la forma de solventar esa demanda, ese faltante de alimentos, es a través de la importación. Por tanto, el comercio internacional hace posible que la cantidad consumida difiera de la producida, ¿sí?
Por tanto, estos ordenamientos van a implicar que el verdadero beneficio del comercio es que se amplíen las opciones de elección de la economía, ¿sí? Eso ya lo vimos en parte cuando el efecto de la migración. Cuando hay salarios más altos en la economía externa, los de la economía doméstica van a querer ir hacia la economía externa, donde los salarios reales son más elevados, ¿sí? Y dando este efecto de la ampliación de las opciones de elección de la economía. También en ese mismo sentido, la posición en la que se encuentra la economía dentro de la frontera de posibilidades de la producción depende de los precios. Si el valor de la producción, que vamos a denotar como B, es esto, PM por QM más PA, entonces la recta de isovalor va a tener esta forma, ¿sí? Vean, lo único que se hizo fue lo que está sumando, pasa a restar. Disculpen aquí, me equivoqué, pasa a restar, ¿sí? Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Teniendo la recta de isovalor. Obviamente, ¿cuál es la pendiente de la recta de isovalor? Pues es esto. Esta es la pendiente. Los precios relativos de las manufacturas con respecto a los alimentos. Gráficamente, esas son las rectas de isovalor. Estas líneas rojas son las rectas de isovalor y esta línea que toca este punto, ¿sí? Es fácil darse cuenta que la recta de isovalor que hace tangencia con la frontera de posibilidades de producción es igual a la restricción presupuestaria, la que teníamos en el gráfico anterior, ¿sí? En cada sector, los productores pueden seleccionar la combinación de factores para producir las unidades de cada uno de los bienes que estamos relacionando, en este caso, alimentos y manufacturas. Así los productores no se encontrarán con requerimientos fijos de factores, es decir, acuérdense que estamos suponiendo que los factores se pueden movilizar de un sector al otro, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos a ampliar el modelo, ¿sí? Retomando las funciones de producción. Ahora ya hemos dejado atrás el supuesto del que el capital era constante en ambos sectores. Ahora ya lo hemos eliminado esa situación, por eso eliminamos la rayita, ¿sí? Y definiendo los requerimientos de producción, de trabajo y de capital para cada uno de los sectores, donde I puede ser M o A, definiendo si son manufacturas o alimentos, ¿sí? Por tanto, AL va a ser el trabajo utilizado para producir una unidad de manufacturas, si es ALM, o de alimentos, si es ALA, ¿sí? Y AK es el capital utilizado para producir una unidad de manufactura, si es AKM, o de alimentos, si es AKA. El trabajo utilizado para producir las unidades de estos bienes de manufacturas de alimentos va a estar medido por horas hombre, mientras el capital utilizado para producir una unidad de cada uno de estos bienes va a estar medido por horas máquina. Ahora bien, para producir una unidad de manufacturas se requiere de 2 horas máquina y de 2 horas hombre. Y para producir una unidad de alimentos se requiere
de 3 horas máquina y 1 hora hombre. Si las dotaciones de la economía de capital y de trabajo son de capital de 3.000 horas máquina y de 2.000 horas hombre, entonces vamos a armar cuánto se podrían producir, ¿sí? Es decir, si tenemos de capital esto, entonces aquí tenemos 2 horas máquina para manufacturas y 3 horas máquina para alimentos, y esto no debe de pasar de las 3.000 horas máquina. En este caso, para la producción de manufacturas y alimentos, 2 horas hombre y 1 hora hombre para alimentos. 2 horas hombre para manufacturas y 1 hora hombre para alimentos. Vamos a resolver este caso. Vamos a resolverlo de la siguiente forma. Tenemos este esquema, donde ya sabemos que para producir manufacturas se requieren de 2 horas máquina y 2 horas hombre. Para producir alimentos, una unidad de alimentos, se requieren 3 horas máquinas y 1 hora hombre. Tenemos 3.000 horas máquinas de dotación de capital y 2.000 horas hombre de dotación de trabajo. Vean que tenemos un sistema de ecuaciones. En este caso, si no se produjera nada de alimentos, en términos del capital, entonces las 2 horas máquinas de manufacturas implicaría que se producirían aproximadamente 1.500 unidades de manufacturas. Si no se produjera nada de manufacturas en términos de horas máquina, entonces se producirían 3.000 entre 3, 1.000 unidades de alimentos. Teniendo aquí toda la línea que corresponde a capital. ¿Sí? En términos de horas hombre, si no se produjera nada de alimentos, es decir, esto fuera 0, entonces se producirían 1.000 unidades de manufacturas. Y si no se produjera nada de manufacturas, se producirían 1.000, 2.000 unidades de alimentos, teniendo la recta de la mano de obra, del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se está produciendo de manufacturas y de alimentos en esta economía? Vamos a ver. Estamos partiendo de este sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones. Partamos esta, se me hace muy sencilla, porque al fin de cuentas, 1 por QA es QA. Entonces quedaría 2QM más QA igual a 2.000. Es decir, esta línea recta son las 2.000 horas hombre. Y esta línea verde serían las 3.000 horas máquina. Por tanto,
¿Qué tendríamos? Que 2QM que está sumando pasaría a restar. Ahora, esto lo vamos a sustituir en la primera ecuación, donde 2QM más 3QA, pero ¿qué es QA? 2000 menos 2QM es igual a 3000. Lo vamos a desarrollar. Lo desarrollamos, multiplicamos. Nos queda, al fin de cuentas, 6000 menos 4QM, porque 2QM menos 6QM va a ser menos 4QM igual a 3000. Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Por tanto, en nuestra operación que queda es que 3000 es igual a 4QM. 4 que está multiplicando pasa a dividir, y entonces la cantidad que se está produciendo de manufacturas es de 750 unidades de manufacturas. Sustituyamos estos 750 aquí mismo en esta ecuación que sacamos. Es muy más fácil. Para sacar cuál es la cantidad de alimentos. Lo sustituimos. 2000 menos 2 por 750 se convierte en 2000 menos 1500. Y por tanto, la cantidad de alimentos que se está produciendo es de 500. Entonces, en esta economía doméstica, estamos diciendo que se producen 750 unidades de manufacturas y 500 de alimentos. Es decir, ese es el punto en el cual se está generando esta economía. Y por tanto, ¿cuál es la frontera de posibilidades de producción acá? Pues es esto. Esa es la verdadera frontera de posibilidades de producción. En este ejemplo. Y por tanto, se está produciendo esa cantidad. ¿Sí? Tanto de uno como de otro bien. ¿Sí? Vamos bien. Y vamos generando cada uno de estos elementos propios. Muy bien. Vean lo que estamos haciendo acá. Vean lo que estamos haciendo en esta parte. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Tomemos uno de los sectores. Tomemos el sector de los alimentos. Propiamente el de los alimentos. Veamos que en este caso se requieren de 3 horas máquina para la producción de alimentos y 1 hora hombre para una unidad de producción de alimentos. ¿Sí? Por tanto, podemos señalar que tanto para alimentos como para tanto para el capital como el trabajo, obviamente esto asume un valor, asume un costo. El costo del capital, obviamente, es el interés. El costo del trabajo es de los alimentos. Pero tenemos que determinar cómo actúa esta combinación de factores de capital y de trabajo en cada uno de estos sectores. ¿Sí? Y ya con esto vamos a darle un poquito el cierre a la clase de hoy. Y ustedes dirán, ah caray, ¿y de dónde salió todo esto?
Ya lo habíamos dicho cuando sacamos las rectas de isovalor, ¿sí? Al determinar esas rectas de isovalor, y como ya se había dicho, que es fácil darse cuenta que la recta de isovalor va a ser tangencia en la frontera de posibilidades de producción, y esto iba a ser igual al valor de la restricción presupuestaria, ¿sí? Por tanto, y se había concluido en esta parte, que en cada sector los productores pueden seleccionar la combinación de factores para producir una unidad del bien en la que se encuentran, ¿sí? ¿Sí? Ya sea, aquí tenemos las diferentes combinaciones de capital y de trabajo medidos en horas máquina y en horas hombre para producir una unidad de alimentos, ¿sí? Así los productores ya no van a encontrar la situación de los requerimientos fijos, sino que va a ser una combinación de cada una de ellas. Y por tanto, y ya con esto se va a culminar la clase de hoy, es muy similar a eso lo que se llaman a las curvas de isoproducto, que ustedes ya conocen desde microeconomía 1, ¿sí? En las cuales la combinación de horas hombre y horas máquinas se requiere para producir ese bien, en este caso los alimentos. Y por tanto, esta línea roja que ustedes ven son las combinaciones de factores productivas, ¿sí? De factores, ¿sí? Más bien la combinación de factores productivos que producen una unidad de alimentos. Es decir, donde me ubique, aquí, aquí o aquí, se produce una unidad de alimentos en diferentes combinaciones de horas máquina y horas hombre, ¿sí?